Para Pedro Sánchez, ¿quién es Santos Cerdán? Pues es un buen socialista, es un gran secretario de organización, es un extraordinario negociador, muy eficaz, como los resultados acreditan, ¿no? Una persona que es muy cercana a Pedro Sánchez. Siempre. Fue de las personas que más le ayudó cuando pasó lo que pasó, en aquella época que usted tuvo que abandonar el Partido Socialista en el momento que lo hizo. Sí, es una persona que me ha acompañado desde siempre, tiene toda mi confianza y es uno de mis más estrechos colaboradores. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo espero que estéis muy bien, señores. En esta serie de vídeos en donde estoy repasando todo lo que está ocurriendo con Ábalos, Koldo, Santos Cerdán y la madre que parió a Panete, pues ya saben ustedes que pues no voy a poner todo en el mismo vídeo porque si no el vídeo se me haría larguísimo, pero sí que en diferentes vídeos pues repaso diferentes circunstancias que han ido pululando y han ido rodeando todo este caso. En esta circunstancia quería destacar estas declaraciones de Pedro Sánchez, hablando también de de Santos Cerdán, que cualquiera diría que por las noches se llamaban antes de irse a dormir para desearse que soñasen con los angelitos. Uno de los que les puso contra las cuerdas en aquellas declaraciones que hizo Pedro Sánchez fue Fernando Garea, que además le hizo una de las preguntas más interesantes que hubo en esa rueda de prensa entre comillas, ¿no? Fue una pequeña comparecencia. Y una de las preguntas fue que qué responsabilidades iba a asumir después de conocer todo lo que habíamos conocido de Santos Cerdán. Y bueno, al final se limitó a pedir perdón durante 6 o 7 veces. Pero aquí, en este extracto de la SER, la verdad es que creo que, como dice aquí Willy Toledo, le da un repaso monumental y además pone algunos puntos sobre algunas sillas que creo que es importante destacar y compartir en estos vídeos que estoy haciendo sobre el análisis de lo ocurrido. Y estas palabras me han parecido pues muy sinceras, muy sentidas y además creo que pues teniendo en cuenta, vale la redundancia, el momento en el que nos encontramos. Luego también os voy a destacar otra serie de testimonios y otra serie de comentarios, pero creo que en especial estas son necesarias ahora mismo para entender un poco más que estamos en ese punto de la ecuación en donde ya no se cree nadie nada, ¿vale? En donde hasta ahora pues todos tenían más o menos argumentos para poder defender a Pedro Sánchez, pero ahora el que se atreve a hacerlo es simplemente porque es un descerebrado y poco inteligente. Incluso algunos de esos esbirros más esbirriados, y entiéndaseme, algunos de esos esbirros más digamos fieles al sanchismo están ya dándose la vuelta y diciendo esto ya es insostenible. Esbirros como por ejemplo, pues yo que sé, Antonio Maestre, Sara Santaolalla todavía no la he escuchado, pero ya está cambiando el modo. La otra, la Marta Nebot, también está ahí haciendo lo mismo. En fin, vamos a escuchar esto porque creo que es importante tenerlo en cuenta. Ellos. Garea. Bueno, a ver, yo entiendo la parte, digamos, sentimental, sobre todo en el caso de Chivite, pero hay algo que en el tono general y especialmente referido a Pedro Sánchez que me parece bastante desenfocado, que es esto de presentarse él delante de los periodistas y ante los ciudadanos como víctima. No, él no es la víctima son los ciudadanos que tienen una administración donde presuntamente, o más que presuntamente a estas alturas, se ha robado y se han producido esas irregularidades. Y yo creo que ha estado demasiado impostado ese tono de víctima, entiendo. Y además es cierto que esa impostación de víctima la hizo con una especie de fraude en el argumento, ¿no? Con una especie de fraude en su sinceridad, un fraude porque al final es lo que rodea y lo que conforma la propia esencia de Pedro Sánchez. El fraude a la hora de decir, perdón, lo siento, porque no debí confiar en Santos Cerdán. Es decir, esto no se dice así. Cuando tú pides perdón asumiendo una serie de responsabilidades y asumiendo que lo has hecho mal. Pero aquí está diciendo perdón porque otra persona lo ha hecho mal, ¿vale? A mí no me toca, yo no lo sabía hasta esta mañana, llegó a decir en la comparecencia. Es como cuando vas a una entrevista de trabajo y te preguntan ¿cuáles son tus defectos? Y tú vas y dices, bueno, es que yo trabajo demasiado y trabajo muy bien en equipo. Pues eso no es un defecto, has querido dártelas, ¿no? Y eso es lo que hizo el fraudillo, eso es lo que hizo el perro, eso es lo que hizo este gran maravilloso presidente del gobierno, decir perdón, pero no por algo que haya hecho él, sino por algo que habían hecho los demás. Por lo tanto, la culpa no puede recaer nunca sobre él. Y eso es un fraude, como he dicho, pues en la sinceridad, en la humildad e incluso en el mensaje y el argumento que se quiere expresar. Y además la víctima, evidentemente, no es él, somos nosotros, a los que nos han robado. Tono de una situación dura en la que no es fácil comparecer de esa forma, que a él probablemente le gustaría vender éxitos económicos, etcétera. Pero el tono de víctima
creo que es exagerado. Y luego hay algunas cosas que yo creo que pueden ser más intangibles que todas las que hemos hablado hasta ahora, pero que están ahí presentes y que para el gobierno y para el Partido Socialista son un problema. Por ejemplo, lo que se refiere a los discursos. Es decir, obviamente ya no puedes tener el discurso de limpieza. Tienes más difícil también hacer el discurso del acoso judicial contra el Partido Socialista y contra el gobierno. El relato de los pseudomedios ya creo que quedó bastante lejos, porque creo que los que ayer adelantaron o adelantasteis, incluida la cadena SER, el informe, yo no creo que se les pueda calificar de esa forma. Y luego... Esto ha sido un duro palo para el sanchismo en concreto. Esto ha sido un duro palo porque todos los periódicos que estaban ahí metiendo presión con respecto a estos temas y que hasta ahora habían sido tildados de pseudomedios precisamente por todos estos que se veían involucrados en estas corrupciones, pues ahora ya no podrán tildarse así, porque esos, entre comillas, pseudomedios son los que de alguna forma han tirado del carro para que esto salga a la luz. Y al final ha terminado saliendo a la luz gracias a esos pseudomedios de Objective, OK Diario, en fin, todas estas cosas que el presidente tilda de pseudomedios simplemente porque van tratando de conocer sus mierdas, tratando de conocer sus sombras. Pero ahora ese argumento ya no puede utilizarse más y tampoco podrán utilizar más el argumento de los bulos, porque precisamente todos aquellos que decían que lo que estaban diciendo, que todo esto era un bulo, van a tener que morderse la lengua y se van a ver deslegitimados de alguna manera para poder decir que esos a los que llamaban pseudomedios son propulsores, o mejor dicho, propagadores de bulos, porque se acaba de demostrar con todo esto que no lo son. Se acaba de demostrar con todo esto que no lo son. Ahora a ver qué argumento ponen, estoy deseoso de saberlo, ahora a ver qué argumento ponen para poder criticar a todos esos medios que van en contra del sanchismo. A ver qué argumentos ponen. No sé, a lo mejor empiezan a meterse a nivel personal con los redactores o con los periodistas. Quizás eso es lo que les queda, bajar al barro, seguir con el fango. Luego hay algo de lo que habéis comentado algo antes, que desde luego no es el tema más grave, no es un tema penal, pero me parece que es una losa tremenda, que es el mensaje que se refiere a las primarias, que es el origen de todo. Porque por más que diga el presidente del gobierno que solo fueron 2 papeletas, creo que una sola papeleta de irregularidad en cualquier proceso electoral ya es un tema suficientemente grave como para no tomarlo a la ligera. Y es... Yo me estoy quedando fascinado con eso, precisamente, que está diciendo Fernando Garea. Es increíble cómo algunos tratan de justificar que, bueno, el hecho de que se hayan metido 2 votos de más no significa gran cosa. Que como Pedro Sánchez ganó con 17.000 votos de distancia o de ventaja, pues que hubiesen metido 2 votos más. Pero oiga, es que estamos ante un fraude, estamos ante unas elecciones que se podrían impugnar, estamos ante un juego viciado, estamos ante unas elecciones corrompidas, estamos ante algo que no debería darse jamás. Bueno, pues hay gente que se empeña en decir, 2 votos más que menos, la verdad es que no se trata del número de votos, se trata de la acción, se trata del delito. Estamos tan acostumbrados a normalizar el delito y la corrupción con el PSOE que ya, voy a amañar unas elecciones nos parece algo baladí. ¿Qué más da? Si fueron 2 votos. Es increíble. Me quedo patidifuso con este tipo de circunstancias. Como digo, una losa que va a tener siempre en su discurso, porque siempre habrá alguien que le pueda decir, oiga, que usted en su inicio hubo una manipulación de esos resultados, que probablemente no los haya, porque de hecho el PSOE ya está construyendo el relato basado en datos ciertos, y es que en Navarra, que es donde presuntamente se produjo esto, Madina ganó y parece que ampliamente, no lo he podido comprobar, pero en todo caso sí que supone una irregularidad sobre el origen de todo, que además es lo que empezó la leyenda de la épica, la resina, todo lo que ya sabemos. Por tanto, yo creo que hay unos cuantos intangibles que van a ser peligrosos, además de otro del que se ha hablado antes, que no es intangible, y es que por mucho que lo encapsules dentro del partido, es que hay una parte de la administración que es la que ha colaborado. Bueno, ¿por qué son importantes estas declaraciones? Porque usted podrá decir, bueno, estas declaraciones o unas más o menos parecidas he escuchado yo en Telecinco en el programa de Ana Rosa, o las he escuchado con Susana Griso, o las he escuchado, no sé, en Vicente Vallés. Pues estas declaraciones son importantes no solo porque las diga Fernando Garea, sino porque se están diciendo en la SER. Se están diciendo en la SER, señores, ese programa o ese canal de radio, esa cadena de radio, que está dedicada única y exclusivamente a lamerle la bota y besar el suelo que pisa Pedro Sánchez. La SER, señores, aquí ven ustedes el logo, la SER. De un tiempo a esta parte,
una semana y media, así, algo así. En la SER ya no están tragando con ruedas de molino, que sí, que lo hacen de forma interesada para adaptarse a lo que va a venir, para adaptarse al cambio que va a venir, lo sé. Pero por eso es importante, porque cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. ¿Qué quiere esto decir? Que en la SER han visto que no le queda mucho tiempo al fraudillo. Han visto que ante este tipo de cosas insostenibles ya no pueden agachar la mirada y de una forma u otra se han dado cuenta de que tienen que poner este tipo de opiniones sobre la palestra para que de alguna forma puedan lavar esa sombra institucional que recaía sobre ellos. Evidentemente no van a llamar a Abascal para que lo diga, porque ya sería cantar demasiado, pero ponen a personas como Fernando Garea, que de alguna forma pueden mantenerse en ese territorio de no salirse de los límites que ellos aceptarían de lo neutral. Y entonces, pues bueno, lo van poniendo a este tipo de personas. Pero es importante estas declaraciones, y de este tipo, en concreto, precisamente por eso, porque ya la SER está diciendo: lo sentimos, pero estamos dando cuenta de que para poder seguir recibiendo subvenciones vamos a tener que poner en el otro plato de la balanza alguna muestra más, algún argumento más, para que no se nos vaya todo esto y no se nos salga del tiesto. Y esto es lo importante, señores. Os iba a poner otros testimonios, pero ya se me ha hecho este vídeo muy largo. Así es que prefiero guardármelo para otro vídeo. Lo que sí os puedo mostrar es que, teniendo en cuenta todo lo que está pasando, pues no me extraña que los jóvenes se manifiesten. Esto es de antes de las declaraciones de Pedro Sánchez, pero aún así, aún siendo antes, pues me agrada que los jóvenes en Barcelona puedan estar manifestándose diciendo esto. Pues ese es el sentir general, desde la juventud hasta aquellos que están ya más chochos, que se están empezando a dar cuenta de que esto es insostenible, sobre todo teniendo en cuenta que les llega el mensaje y les está empezando a llegar el mensaje gracias a que en Cadena SER han puesto a personas como esta a decir: oiga, las víctimas somos nosotros, a ver si se dan cuenta. ¿Y ustedes qué piensan? Pónganmelo en un comentario. Nada más, señores, muchísimas gracias por estar ahí. Espero que estéis bien, que nada ni nadie os impida ser felices y ser bienvenidos a todos los canales de Whale. Chao, chao.